En esta última parte del bautismo usted va a estar aprendiendo. Hoy voy a tocar algo, yo creo que es, relativamente básico, y luego voy a explicarle lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, y luego después lo que es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego. Parece que son las mismas, o siempre se han tratado como que es el mismo bautismo, y no es. Son dos bautismos diferentes, ¿sí? Así es que vamos a esta parte. Quiero entrar sobre cuál es el requisito para ser bautizado. Y usted va a entender entonces por qué no bautizamos a los niños, por qué no bautizamos a los bebés. Número uno, diga conmigo, porque son santos, porque son inocentes y no han pecado. Entonces, cuando no han pecado, no hay necesidad de bautizarse en agua, ¿sí? También, si se les bautiza, no tienen el entendimiento de lo que dice las Sagradas Escrituras, que al ser bautizado está siendo sepultado juntamente con Cristo, y luego resucitas al salir del agua, porque el bautismo debe ser por inmersión y no por esparción de agua, y resucitas para vida nueva. El bebé no tiene ese entendimiento, no sabe que eso es lo que está tomando lugar. Así es que repito, el hecho de que es santo e inocente, dice la palabra que todo bebé, todo niño o niña que abre el vientre, dice, es santo a Dios. Entonces, hasta que no llega a la edad de entendimiento, que ya sabe entre lo bueno y lo malo, y ya sabe lo que es pecar, entonces ya, ¿verdad?, tiene culpa de pecado. Pero mientras, no tiene absolutamente ninguna culpa. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, otra cosa, y es lo que en parte lo que vamos a estar viendo hoy, el bautismo, o la razón que una persona se bautiza, es porque es en respuesta, es en reacción, por así decir, al convencimiento de pecado, al impacto del Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. La razón que alguien se bautiza es porque fue llamado, fue impactado por una obra y por una manifestación sobrenatural en la vida de esa persona. Esa persona responde con arrepentimiento, responde con obediencia, responde con sumisión y se bautiza. El bautizarse, ya habíamos dicho, es un acto de sumisión. Tiene que haber ese entendimiento en la persona, pero porque es en respuesta a un llamado que hace el Espíritu Santo de Dios. Los bebés no tienen este entendimiento, los bebés no tienen esta noción. Y hoy voy a empezar tratando con esa parte, el requisito para el bautismo. ¿Cuáles son? ¿Quién se puede bautizar? ¿Y qué es lo que necesita suceder antes de bautizarse? Hechos 8:29. Hechos 8:29 en adelante. Ahora, ahorita al estar viendo lo que vamos a ver, no pierda de vista que en todos estos eventos el Espíritu Santo está involucrado. Tiene que estar. Si el Espíritu Santo no está involucrado, el bautismo no sirve. El bautismo es nulo. El Espíritu Santo tiene que estar involucrado. Y una forma de entenderlo, repito, es: si alguien se bautizó, es porque fue llamado por el Espíritu Santo, no por ninguna otra razón. Esto trasciende la ceremonia, esto trasciende el ritualismo de la religión, lo trasciende. Eso es un acto que se da porque el Espíritu Santo te llamó a hacerlo, ¿sí? Y tú en obediencia te bautizaste. Entonces no pierda de vista, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver inmediatamente. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, este es el Espíritu Santo. Mire cómo aquí el Espíritu ya está orquestando, está programando, coordinando, dirigiendo este encuentro del evangelista Felipe
con otro hombre, con un hombre, un eunuco. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Una vez más, no pierda de vista que el Espíritu Santo está involucrado en todo esto. Amén. Las Sagradas Escrituras describen para nosotros eventos del Espíritu de Dios en los hombres que precedieron al bautismo en agua, que nos indican el proceso para ser bautizado. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro predica un mensaje apologético o en defensa a algunos que se burlaban de los que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Los oidores, siendo convictos de su pecado por el Espíritu Santo, preguntaban qué debían hacer para ser salvos. Pedro les responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre o autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En esta ocasión, el orden que aquí se indica es que el bautismo es precedido por el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Aquí hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Un bebé no puede hacer esto, no puede arrepentirse. Hay que arrepentirse. En una segunda ocasión, el apóstol Pedro, por orden y dirección del Espíritu Santo, entra en la casa de un gentil que se llamaba Cornelio. Pedro empieza a enseñarles que Jesús es el Señor de todos, que era el ungido por el Espíritu Santo, que hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Les dice que Jesús fue entregado y crucificado en un madero, murió y resucitó al tercer día. Y luego les dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El mensaje de Pedro contiene todos los elementos del Evangelio sobre la obra redentora de Jesús para llevar al pecador a creer que Jesús es el Señor y Salvador, para que éste pueda llegar al arrepentimiento. Entonces, porque los de la casa de Cornelio creen que Jesús es el Hijo de Dios y en su corazón se arrepienten, el Espíritu Santo se manifiesta y viene sobre ellos. Ahora quiero que note que el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos todavía no habían sido bautizados en agua. Entonces, porque ellos en su corazón creen, en su espíritu creen que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Cuando Pedro ve esto, él pregunta a los que venían con él, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Ahora, esto es clave porque recibir el Espíritu Santo es nacer del Espíritu. Recibir el Espíritu Santo es nacer del Espíritu. Entonces, cuando ellos creen todo lo que Pedro está diciendo, un renacimiento espiritual ya toma lugar en ellos. Y porque ahora ellos son hechos hijos de Dios por este renacimiento, el Espíritu Santo viene sobre ellos, se manifiesta sobre ellos. Para este punto ya se les puede incorporar al cuerpo de Cristo por las aguas bautismales. Pedro ve como un tipo de dilema, ve como un tipo de problema, porque en su teología, en su perspectiva dice: ¿y ahora qué hacemos? Porque tienen el Espíritu Santo, aunque no se han bautizado en las aguas. Pero ¿podemos impedirlo? O sea, ¿qué es más grande, las aguas o el Espíritu Santo que acaban de recibir? Obviamente es el Espíritu Santo. Entonces, ellos y todos los que están ahí, todos los que creen, son bautizados. Entonces aquí el bautismo es precedido por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Aquí el bautismo es precedido por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Entonces aquí ya podemos ver dos requisitos. El primero es, tiene que haber arrepentimiento de pecados. El segundo es, necesitas nacer de nuevo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, volviendo al caso del eunuco, después que el evangelista Felipe le anuncia el evangelio de Jesús, cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y es bautizado. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasó? ¿Lo convenció Felipe? No. El Espíritu Santo ya le había dicho a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y cuando Felipe le está explicando y le está hablando, el Espíritu Santo está obrando en el corazón del eunuco. Y quiero que usted entienda una cosa, que cuando usted le habla a alguien de Jesús, de Cristo, le presenta el evangelio, y esa persona se entrega a Cristo, no fue usted, fue el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que convence de pecado, no nadie más. ¿Sí? Cuando usted le digan: ¿sabe qué? Yo no sé qué tienes tú, pero cuando hablas quiero llorar. Tú tienes que decirles: no soy yo no soy nadie. El Espíritu de Dios te está hablando ahorita mismo. El Espíritu de Dios se está manifestando en esa persona. Entonces, aquí el bautismo es precedido por creer y tener fe en Jesús como el Salvador. Lo declara Señor, cree que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando esta obra del Espíritu ya sucede en el eunuco, él se bautiza. Entonces tiene que haber arrepentimiento, tienes que nacer de nuevo, tienes que creer y tener fe que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Eso no se debe perder de vista, que el Espíritu Santo es el que está haciendo todo esto. Esta es la obra del Espíritu Santo, es convencer de pecado, es hablarle al corazón y al espíritu del hombre. En el caso de una mujer llamada Lidia, que está en Hechos 16, 14 y 15, relata: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ahí usted se da cuenta que después, en el versículo 15, después ellas y toda su casa se bautizan. ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez más, el Señor le abre su corazón para que escuche. Mientras ella está escuchando, una vez más, el Espíritu de Dios está obrando, está tocando su corazón, está tocando su espíritu. Después de que Pablo termina, dice que se bautiza toda su familia. Estos eventos del Espíritu de Dios nos indican por lo menos
tres condiciones o estados espirituales que son producidos por el Espíritu Santo en el corazón y en el espíritu del hombre, que tienen que suceder antes que puedan entrar en las aguas bautismales. Ahora, mucha gente lo hace religiosamente. Sí, lo hace religiosamente. Lo hace de una forma ceremonial, lo hace de una forma ritualística, religiosa. Y lo puede hacer porque lo puede hacer. La palabra de Dios dice que Dios conoce a los suyos. Él sabe a quién llamó. Y Él sabe quién entró en esas aguas bautismales que Él llamó. Pero el proceso o esta condición es primero ser convencido del pecado, creer que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo, arrepentirse del pecado para recibir perdón, recibir el Espíritu Santo o nacer de nuevo al ser perdonado. Entonces todo esto que le acabo de describir representa los componentes de la condición espiritual que se requiere para que el hombre pueda ser bautizado en Cristo Jesús, porque es lo que significa el bautismo. Entonces es una respuesta de arrepentimiento del hombre a la convicción y llamado del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de esta persona. Una vez que el hombre es convencido en su espíritu y corazón, se arrepiente, confiesa que Jesús es Señor, es salvo, vuelve a nacer, y en respuesta al llamado del Espíritu se somete y se bautiza para evidenciar externamente la obra interna del Espíritu Santo en él o en ella. Los hombres que escucharon el Evangelio por medio del apóstol Pedro, dice que se compungieron de corazón. Esto significa que sintieron el golpe. Habla de una agitación violenta en su corazón, o un dolor de la convicción del Espíritu por su pecado. Se arrepintieron y luego se bautizaron. Porque permítame decirle que el arrepentimiento no nada más es: sé que estoy mal, sé que esto no es correcto. El Espíritu Santo viene y se encarga que tú sientas el dolor de tu pecado. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer que tú veas tu condición más que el Espíritu Santo de Dios. Y una vez que lo sientes, va a ser tu decisión de responder. Si te rindes, si te sometes al Espíritu Santo de Dios, para que entonces sea Él el que pueda transformar tu vida, pueda cambiarla completamente, pueda venir y romper todas las cadenas de tu vida. Él dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando tú sientes ese dolor por todo el pecado que tú has cometido y tú respondes a ese llamado, tú caes rendido a los pies del Espíritu de Dios. Es lo que nos pasó a todos nosotros. ¿Amén? ¿O usted está infiltrado? Es lo que nos sucedió, por eso estamos aquí. Toda la persona que quiere entrar en las aguas bautismales para identificarse con Cristo, ser incorporado a su cuerpo, ser parte de la familia de Dios, es porque primero tuvo un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, quien llama. Sin este llamado de Dios, nadie debe ser bautizado. Sin este llamado de Dios, nadie debe ser bautizado. Una pregunta que muchos se han hecho, se hacen o han presentado es que una vez que son salvos, ¿cuánto tiempo deben esperarse para bautizarse? Parece que se habla, ¿verdad?, en
y en algunas religiones sí lo hacen, que tú tienes que atravesar todo un estudio, tú tienes que atravesar todo un catecismo para primero saber y luego entrar en las aguas bautismales. Yo no sé si ahorita notó en los ejemplos que di que absolutamente todos se bautizaron inmediatamente. Todos inmediatamente. La mayoría o muchas de las iglesias cristianas tienen un bautisterio en el templo. Cuando ya lleguemos a nuestra parada final, ahí vamos a poner uno. Amén. El eunuco, cuando cree, dice, van y dice, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Felipe no le dijo, oh, espérame, apenas te acabo de explicar y tú ya te quieres bautizar. No, nada. Y entraban los dos. Lidia se le abre el corazón, cree en el Señor, ella se bautiza y toda su casa. Amén. Cornelio inmediatamente reciben el Espíritu Santo. Pedro dice, ¿qué impide que estos se bauticen? Nada, bautícenlos. Los bautizaron a todos. Cuando tú eres compelido, cuando tú eres llamado por el Espíritu Santo de Dios, cuando Él vino ya te impactó, ¿sí? Y créanme que sí sucede. De pronto la persona anda en su high de su salvación, en el gozo de su salvación, y le da lata al pastor. Pastor, ¿cuándo va a haber bautismos? ¿Cuándo va a haber bautismo, pastor? ¿Cuándo va a haber bautismos? Ya me quiero bautizar, pastor. ¿Cuándo va a haber bautismo? Vámonos al río, vámonos a donde sea. ¿Cuándo va a haber bautismos? Porque sienten, ¿verdad? Esa obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Cuando la convicción es instantánea, el bautismo es instantáneo, es inmediato. Usted no va a encontrar ni un ejemplo en las Sagradas Escrituras donde usted vea que alguien se esperó meses para ser bautizado. Aún Pablo, cuando era Saulo, que andaba persiguiendo a la iglesia, cuando estuvo 3 días sin poder ver, cuando va a Ananías y le habla y ora por él y se le caen esas escamas de sus ojos, Ananías le dice lo que Dios le mostró y que él iba a sufrir por el evangelio, y le dice inmediatamente, levántate pues y bautízate. O sea, ya. No le dijo, espérate todavía tantos meses, hay que educarte, hay que enseñar. No. Yo lo he llegado a ver, donde de pronto hubo un servicio de bautismo, y mientras estaban bautizando, alguien, el Espíritu Santo le tocó, le convence, no estaba programado para ser bautizado, y de pronto se acerca y dice, yo me quiero bautizar. Yo siento y quiero entrar en las aguas bautismales. No traen cambio de ropa, nada, no vinieron preparados. Quieren entrar en las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en sus corazones y respondieron. Es todo. Entonces, el momento de ser impactado, llamado y hecho hijo de Dios por el Espíritu Santo, la persona se puede bautizar. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar de 2 bautismos más. 2 bautismos más que nos habla la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Juan Bautista, o el bautizador, ese era su ministerio, bautizar en agua. Y es básicamente todo lo que hizo. Juan Bautista nunca hizo un milagro. Nunca. Él solamente bautizaba en agua, y era
para arrepentimiento, como dice la Escritura. Pero entonces Juan Bautista les empieza a anunciar, les empieza a decir, y aquí vamos a ver esto en Mateo 3:11, Mateo 3:11, donde dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, o porque se han arrepentido, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El llamado del Espíritu Santo, la convicción de fe, de pecado, la fe, creer, el arrepentimiento, perdón, salvación y bautismo por inmersión en agua, son precursores al bautismo en Espíritu Santo y fuego. El ministerio de Juan Bautista estaba limitado al arrepentimiento y al bautismo en agua. Es básicamente todo lo que hizo Juan Bautista: hablar de Jesús, preparar el camino, bautizar a la gente en agua para arrepentimiento. Y era fundamental, porque era parte de la enseñanza que estaba también preparando el camino para entonces ir al bautismo del Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Jesús es el del Espíritu Santo y fuego, y estos son dos bautismos diferentes. Entonces Juan Bautista bautizaba en agua, Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? ¿Me sigue? Ok. Ahora, para entender estos dos bautismos, es importante recordar el significado y simbolismo del bautismo por inmersión en agua, porque este fundamento, repito, es clave para entender estos otros dos. El bautismo por inmersión en agua es el acto de testimonio público del nuevo nacimiento en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y conversión a Cristo. También es la identificación exclusiva con Cristo como seguidor de Él. Cuando alguien se bautiza en agua, está diciendo: yo ahora me identifico exclusivamente con Cristo. No me identifico con Mahoma, no me identifico con Buda, no me identifico con María, no me identifico con nadie más. Cuando yo me bautizo, me identifico solamente y exclusivamente con Cristo, con nadie más. También el bautismo es la incorporación exclusiva al cuerpo de Cristo, porque nada más hay un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos los miembros del cuerpo, ¿sí? Ese brazo que tú tienes ahí, el otro, la pierna, tu nariz, tu boca, orejas, todo. Son miembros de tu cuerpo. Ese es el concepto que usa Dios. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y somos incorporados al cuerpo de Cristo también por el bautismo. También al bautizarse da testimonio de la relación entre el bautizador y el bautizado. Entre el bautizador y el bautizado. Quiere decir, yo nada más tengo una relación con Cristo. En el bautismo bíblico hablaba de que quien era bautizado se convertía en discípulo de quien lo bautizó. Esa es la idea, ese es el concepto. Entonces, cuando te bautizas en Cristo, tú formas una relación nada más con Él. ¿Estamos oyendo? Tú formas una relación nada más con Él. ¿Ok? No lo engañes. No le andes pidiendo a alguien más. No andes honrando a alguien más. No le estés orando a alguien más. No estés honrando a alguien más. Tu relación es exclusiva con Cristo. ¿Sí? Aleluya. Inmersión
también es inmersión total e incondicional en el bautismo de Jesús y todo lo relacionado con su sufrimiento, muerte y resurrección. Es lo que le dijo a Jacobo y a Juan cuando les dijo: ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, y van a beber de la copa de la que yo estoy bebiendo. La semana pasada Randy compartió, ojalá haya captado que sucede que el ladrón que colgó enseguida de Jesús, al fin de cuentas, sí se bautizó. ¿Sí lo captó o no lo captó? ¿Cómo se bautizó? Se bautizó con el bautismo de Jesús. ¿Cuál? El estar ahí en el sufrimiento. Bebió de la misma copa de Jesús. ¿No estaba colgado ahí enseguida? ¿No creyó de pronto? Fue bautizado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. That's a revelation. Esa es una revelación. Amén. No entró a las aguas bautismales, pero fue bautizado con el bautismo de Jesús. Muy bien, lo que el bautismo en agua destaca para nosotros es la idea dominante, si me permite, del bautismo en agua. ¿Qué es? Es la idea de inmersión total. Es la idea de inmersión total. ¿Qué significa eso? Que debemos estar inmersos, sumergidos, completamente, totalmente en las cosas del Espíritu de Dios. Usaba el ejemplo hace poco, ¿verdad? Le decía, si usted dice que está sepultado juntamente con Cristo, y mire, usamos el lenguaje de la palabra de Dios, suena bonito. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo, o yo estoy sepultado con Cristo, pero como que no lo vivimos. Sé que no van a decir amén. ¿Sí me explico? No lo vivimos. Y lo que hemos hecho es esto: sí, estoy sepultado juntamente con Cristo, pero todavía tengo una mano afuera, o todavía tengo un pie afuera. Y ser sepultado con Cristo significa completamente. Ser crucificado es completamente. Es estar inmerso, sumergido totalmente en las cosas de Dios. Bueno, ¿estás adentro o no estás adentro? What is it? ¿Sí? Mire, no espere ver el poder de Dios si usted no está totalmente adentro. Yo sé que usted no decir amén, pero yo sé. No espere. You have to be all in. You have to be all in. Como pastor, yo quiero que usted esté dentro completamente todo. Y usted como oveja, usted debe esperar ver que su pastor, sus pastores estén completamente todo adentro. ¿Estamos entendiendo? Amén. Cuando usted entra en una relación, a usted no le va a gustar que le digan, bueno, estoy contigo, pero como el 90%. Y di que te fue bien. ¿Usted quiere escuchar eso? No. Tú le vas a decir a esa persona, yo necesito que estés sumergido completamente en esta relación. Amén. ¿Qué hubo? En español para que me entienda. ¿Qué hubo?
Right? Amén. Yo no quiero el 90, no quiero ni el 99.9. Porque ese punto 1 es el que nos puede destruir. Yo necesito que tú estés sumergido, sumergida completamente en esta relación. Esto es lo que significa el bautismo. Tienes que estar todo adentro. Todo. You have to be all in. Escucha, si no estás todo adentro, vas a traicionar a Cristo. Lo vas a engañar. Con facilidad le vas a decir no. No estás entregado. Tienes que estar sumergido. Este es el concepto dominante del bautismo. Tienes que estar todo adentro, con el Señor y con las cosas del Espíritu, completamente inmerso. Jesús profundizó el significado del bautismo. Él trascendió el significado ordinario, ceremonial y tradicional de lo que se entendía sobre el bautismo en agua. Jesús habla en términos de ser inmerso completa y totalmente en la voluntad y plan de Dios. Le habló a sus discípulos de ser bautizados con el bautismo que Él es bautizado, o participar sumergidos completamente en el sufrimiento y resurrección en los que Él estaba sumergido. Les estaba diciendo: sepúltense conmigo, crucifíquense conmigo, resuciten conmigo, sumérjanse conmigo. Es lo que les estaba diciendo. En línea a este pensamiento, Jesús les dijo algo en una ocasión. Vaya y lea ahí rápido conmigo Lucas 12:50. Lucas 12:50. Cuando usted escucha este lenguaje de Jesús, usted se da cuenta que ya está hablando de algo más. Ya está trascendiendo el significado y el entendimiento ordinario, tradicional del bautismo en agua. Ya está hablando de otras cosas. Pero es lo que significa en el Espíritu ser bautizado. En Lucas 12:50, Jesús de pronto les dice de una forma hasta apasionada, emocionada a sus discípulos, les dije: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué otro bautismo está hablando Jesús? Si ya se había bautizado en agua. ¿De qué otro? Y todavía no se cumplía, porque dice que está esperando que se cumpla este otro bautismo. Esperaba ansiosamente el cumplimiento de su muerte y resurrección, porque estaba completamente inmerso en la voluntad del Padre y ya quería ser bautizado o inmerso en esa voluntad. ¿Estamos entendiendo? Vea esto conmigo. Yo creo que la imagen de Jesús ensangrentado en la cruz puede ser la imagen de este otro bautismo del cual Jesús sería bautizado. La idea dominante del bautismo, sobre todo, es estar inmersos totalmente en las cosas de Dios. Y este es el significado y entendimiento que se transfiere pues al bautismo del Espíritu Santo y al bautismo de fuego. Total inmersión. ¿Sí? Cuando Jesús, si usted ve la sangre corriendo a su cabeza, a su cara, a su cuerpo, sus manos, sus pies, su costado, después todo. Ese es el bautismo, el otro bautismo que estaba esperando que se cumpliera. Estaba inmerso en la voluntad del Padre. Ese es el bautismo. ¿Cuántas parejas hay aquí? Levanten la mano. Parejas, levanten la mano. Cuando te casaste, te bautizaste con tu cónyuge. ¿Qué? ¿Le entraste o no le entraste?
no oigo nada. ¿Qué pasó? Pregúntale a tu pareja, checa, dile, ¿le entraste o no le entraste? ¿Cuánto? Porque déjame le digo una cosa, si los dos le entraron 100%, nada los separa. Pero tienen que estar al 100. Esto de que dicen de vez en cuando, y no, pues que dé el 50 y yo doy el 50. No, están muy equivocados. Si tú haces lo tuyo y yo hago lo... No, haz tu 100. Haz tu 100 y tú haz tu 100. Amén. Sumérgete en esta relación. Sumérgete en este matrimonio. Éntrale del todo. No digas que te metiste conmigo y dejaste una mano afuera por si las dudas. Voy a guardar este numerito de fulanita porque si no me funciona, voy a guardar el número de manganito. ¿Me está escuchando? Me casé con Cristo, pero de vez en cuando voy y platico con Bura, cheater, engañador. Alguien diga amén. Amén, amén. Sumergidos. Amén. You gotta be all in. You gotta be all in. Tienes que estar completamente adentro. Esta es la idea del bautismo. ¿Sí? Voy a cerrar con esto. Quiero explicarle qué es, pues, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque había mucha confusión sobre esto. Quiero señalarle algo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ya para terminar. Voy a tomarme otra hora, pero ya voy a terminar. Y quiero mostrarle algo para que entienda, ¿ok? Es honestamente tan sencillo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ok? Soy Jesús, el bautismo de Juan es en agua. That's it. No más. ¿Sí? El de Jesús es Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Lo que extraemos, lo que transferimos del bautismo en agua al Espíritu Santo y fuego es que tienes que estar completamente inmerso. Amén. Si no ves resultados, si no ves transformación, si no ves cambios, es porque hay una falta de inmersión de tu parte. Aleluya. Y normalmente significa que hay unas áreas en tu vida en las cuales todavía estás desobedeciendo. Amén. Yo saber que nadie decir amén. 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 ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Lucas 24:19. Vaya ahí conmigo, por favor. Lucas 24:19. No, perdón, 49. 49. Si lo encontró, diga bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Dice, es Jesús hablando: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que se quedaran hasta que pasara ¿qué? Dilo fuerte. Revestidos del poder del Espíritu. Amén. Hasta que sean investidos de poder. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Muy bien. El Espíritu Santo bautiza en por lo menos dos formas. Primero, es el investimento de poder. Investimento de poder. Escuche, investimento de poder. Ser investido precisamente es la imagen de ser hundido o inmerso en la vestimenta y no ponerse la vestimenta. Qué interesante. O sea, continúa con ese mismo lenguaje de inmersión. ¿Sí? Imagínese esto. Normalmente usted agarra una blusa o una camiseta y ¿qué es lo que hace? Así, ¿verdad? No. Este investimento de poder significa que aquí está la vestimenta, este eres tú y tú eres inmerso en la vestimenta. Es al revés. Es lo que significa este bautismo. ¿Sí? Entonces, quien es bautizado por el Espíritu Santo es inmerso en el poder dunamis o poder sobrenatural y milagroso de Dios. En el poder sobrenatural y milagroso de Dios. En los momentos antes de su regreso al Padre y partida de este mundo, en Hechos 1, 4 y 5, Jesús le manda a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, les está diciendo lo mismo, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Él les había dicho cuando se los expresó de esta otra forma. Ok, en Lucas 24:49 les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Right? Ok, en Hechos 1 les dice lo mismo, pero lo está interpretando, lo está definiendo. Les dice: quédense en Jerusalén porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les está diciendo lo mismo, pero está definiendo qué es qué. ¿Me explico? Entonces, más que nada, el primer cumplimiento de esta promesa en el día de Pentecostés, el enfoque debe estar en que los discípulos y apóstoles de Jesús fueron investidos de poder del Espíritu Santo y no en las lenguas, que es un don separado que el Espíritu Santo reparte. ¿Estamos entendiendo? O sea, en Lucas 24, 49 les dice: quédense porque van a ser investidos. No les dijo: quédense hasta que se les reparta hablar en otras lenguas. Eso no fue lo que se les dijo. Se les dijo: quédense hasta ser investidos de poder. Pero como la iglesia está naciendo, reciben el investimiento de poder y luego reciben también el don de lenguas. Son dos, en otras palabras, Hechos capítulo 2 nos está hablando de dos eventos separados por el mismo Espíritu, pero los inviste de poder y luego también les da don de lenguas en ese momento. ¿Estamos entendiendo? Son dos cosas separadas, ¿sí? Es el investimento de poder que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es investimento de poder. Es todo, es lo que es. El bautismo del Espíritu Santo es investimento de poder. La mayoría le conectan que una de las evidencias
de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que la Escritura respalda eso completamente. ¿Cuántos aquí no hablan en lenguas? Levante la mano. Van a recibir una palabra poderosa. Amén. Gócense. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es ser investido de poder. That's it. Nada más. ¿Estamos entendiendo? Ok. Cuando el apóstol Pablo describe las diferentes funciones que existen en el cuerpo de Cristo, ilustra en 1 Corintios 12, 27 al 30, y quiero que me acompañen. 1 Corintios 12, 27 al 30. De hecho, y a veces sucede lamentablemente, que algunos miembros de la iglesia ven a otros como menos porque no hablan en lenguas. Y Pablo, le hace todo este capítulo de 1 Corintios 12, Pablo habla y dice aquí, por inspiración del Espíritu Santo, escribe que no debemos despreciar a ningún miembro del cuerpo de Cristo. No debemos. Y empieza a explicar que cada miembro tiene su función. Cada miembro tiene su función. Y dice, no todos van a hacer lo mismo. ¿Sí? No todos van a hacer lo mismo. Usted no debe esperar que este dedo gordo haga lo mismo que el dedo gordo de su pie. No va a hacer lo mismo. No puede hacer lo mismo. Por eso tiene este otro. Y por eso tiene estas manos. Son dedos y estos también son dedos. Pero estos dedos tienen una función y estos tienen otra función. ¿Estamos entendiendo? No se debe despreciar la función de otro miembro. Y por eso Pablo da esta explicación. Y aquí hay algo realmente poderoso. 1 Corintios 2, 27 al 30 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, tú vas a tener tu propia función. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Pero miren lo que empieza a decir entonces en el versículo 29. Hace una serie de preguntas cuya respuesta implícita es no, porque todos entendemos que no. Hace la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Aquí son todos pastores? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Cada quien va a tener su función. También puede leer Romanos capítulo 12, que también explica esto. Porque cada quien va a funcionar según la medida de fe que reciba de parte de Dios. Amén. Esta serie de preguntas, la respuesta es no. Por lo tanto, las lenguas no necesariamente son una evidencia de que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No. Porque aquí claramente dice que no todos hablan lenguas, pero todos son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? No todos son apóstoles, no todos administran, no todos son profetas y no todos tienen don de lenguas, porque el investimento de poder no solo se presenta en hablar en lenguas. Algunos son empoderados con dones de sanidad para ser maestros, para hacer milagros o para interpretar las lenguas. Pero repito, no todos. El segundo bautismo del Espíritu es aquel donde bautiza al cuerpo de Cristo. Y aquí está también en 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo.
Solo el Espíritu Santo nos puede unir al Espíritu del Señor para ser uno con Él. Tiene que ser por ese bautismo mismo del Espíritu Santo. Entonces este bautismo del Espíritu Santo bautiza a la unidad con Cristo para ser un espíritu con Él, y absolutamente toda unidad que toma lugar en el cuerpo de Cristo es del Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que bautizar al cuerpo, a unidad, a función, a cuál va a ser nuestro rol o papel dentro del cuerpo de Cristo. Él. Entonces, Él nos bautiza también al cuerpo. Ahora, el bautismo pues del Espíritu Santo es ser investidos de poder. No significa hablar en lenguas. Tú puedes tener el don de sanidad y no hablar en lenguas. Tú puedes ser profeta, tener ese don y no hablar en lenguas. Puedes tener el don de hacer milagros y no hablar en lenguas. Se le ha dado este énfasis al don de lenguas porque fue lo que el Espíritu de Dios hizo al inicio del nacimiento de la iglesia, y era porque es otro simbolismo, porque iban a ir a las naciones. Iban a ir a predicar a las naciones. Aleluya. Y escucha, el lenguaje que hablaron no era Yamaha, Suzuki, Toyota. No, estaban hablando el lenguaje que entendían otros que estaban ahí. Lo estaban entendiendo. No era curra la bachanda, no. Estaban entendiendo ese lenguaje. ¿Por qué? Iban a ser esparcidos para llevar el evangelio a las naciones. Entonces reciben ese don, ¿sí? Ahora quiero que capte esto. El bautismo del Espíritu Santo es ser investido de poder. Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros, Daniel el profeta vio visiones tremendas del futuro, Moisés vio milagros, Dios hizo milagros por medio de él. Amén. Ezequiel vio unas visiones también tremendas, era arrebatado y llevado en el Espíritu. Y ninguno de ellos habló en lenguas. ¿Estamos entendiendo? Y el Espíritu Santo los usaba de una forma externa, o entraba en ellos, o los tomaba, o se los llevaba, y ninguno habló en lenguas. Mares se abrían, ríos se abrían, muertos eran resucitados, leprosos eran sanados, y nadie hablaba en lenguas. Estaban investidos de poder. Y dice la Escritura que todos fueron bautizados en Moisés. Ya había un bautismo y el poder de Dios se manifestaba. No hablaban en lenguas. Ahora, si Dios se lo da, gloria a Dios, se lo dio. Se lo dio. Pablo decía: yo prefiero hablar de una forma que me entiendan que hablar en lenguas, porque así ustedes son edificados. Pablo decía: hablo más en lenguas que todos ustedes que están aquí, pero prefiero profetizar. So, pídanlo. Las Escrituras dicen que procuren los mejores dones. Voy a cerrar con esto. Éxodo 3, 1 al 5. Éxodo 3, 1 al 5. ¿Qué es entonces el bautismo en fuego? El bautismo del Espíritu Santo es ser investido de poder. Amén. Es ser investido de poder. ¿Qué es el bautismo en fuego? Éxodo 3, 1 al 5. Quiero usar esto de ejemplo porque yo creo que lo empieza a captar muy bien, aunque es el Antiguo Testamento, pero ya lo empezamos a ver. El fuego de Dios lo empezamos a ver desde el Antiguo Testamento. Amén.
Éxodo 3, 1 al 5 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza o un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Analícelo de aquí a la otra semana, porque esto tiene que ver con el bautismo en fuego. ¿Sí? Tenemos que estar inmersos en las cosas del Espíritu, en su bautismo. Necesitamos obedecer. ¿Y sabe qué? Debe dolernos cuando desobedecemos. Debe dolernos. Debemos sentirnos mal si estamos en desobediencia. Si usted no se siente mal cuando desobedece, cheque su corazón. Algo está mal. Pero debe de, porque el Señor quiere que estemos inmersos en todas las cosas de Él. El otro jueves le vamos a dedicar todo el tiempo a qué es el bautismo en fuego. Amén.